Dios no rechaza oración. La oración está mejor. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Y basta solamente lo que Dios dirá hacer.
Bendito sea el Señor en esta tarde de gloria, hermanos. Amén. Qué alegría y qué bendición las alabanzas cantadas tanto por las hermanas como por los hermanos, como llegan al trono del Señor. Amén. Y nos transportan a un lugar en el que se cambia el ambiente, hermanos. Bueno, pues nos ha dicho el Señor que subiéramos a decir unas palabras, a decir un consejito. Hemos estado el martes en Coruña visitando y hoy estamos aquí y qué bien me siento de que el Señor me use siendo yo pueblo de la tierra, hermanos. No porque yo tenga nada, sino porque tengo al Espíritu Santo en mi interior. En parte de eso quiero hablaros hoy, hermanos. Quiero hablaros de Esteban. Esteban fue un diácono levantado en el libro de los Hechos en el momento en el que la iglesia estaba creciendo tanto después de la muerte y la resurrección de Jesús, que mucha gente se acercó al Evangelio y los discípulos tenían demasiada gente a la que atender y dijeron los discípulos: vamos a levantar a gente que cumpla unos requisitos para que nos ayude y nosotros podamos seguir haciendo la obra del Señor, que es predicar a más gente. Los 3 requisitos que pedían para esos ayudantes eran que tenían que tener buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y tenían que tener sabiduría.
Son tres cosas, hermanos, que yo creo que a día de hoy aún nos hacen falta a todos. Y para servir al Señor tenemos que tener esos tres requisitos por lo menos. Esteban fue uno de los 7 que levantaron en ese momento porque tenía esos tres requisitos, hermanos. Tal fue que con su humildad de hacer un cargo menor, de ser el que ayudaba, el que limpiaba las mesas, el que atendía a las viudas, una tarea con menos postín, con menos cartel que ser predicador, que ser cantante, que ser responsable de la zona. Aun con eso, el Señor lo utilizó de tal manera que dice que cumplía milagros y hacía proezas. Lo malo de toda esta parte de la historia es que haya gente que no le gustó la santidad de Esteban y levantaron contra él la falsa de que faltaba la ley de Moisés y a Dios. Por lo tanto, él fue... Las personas encargadas de inventarse cosas sobre ellos llegaron donde los policías de ese tiempo y les dijeron: hemos visto que Esteban ha faltado a la ley de Moisés y a la palabra del Señor. Vamos a crucificarle, vamos a apedrearle porque está haciendo herejías, está haciendo cosas malas. Cuando llegan al juicio, le preguntan: Esteban, ¿eso es cierto? Y Esteban les cuenta la historia desde los principios de Abraham hasta ese momento. Y termina diciendo: de todos los anteriores, a mí habéis sacado faltas y habéis buscado la manera de tergiversar lo que decimos. Pero lo importante, hermanos, es que Esteban tenía al Señor en el corazón, estaba lleno del Espíritu Santo. Y demuestra que tenía sabiduría contando todo lo que aconteció hasta ese momento. Aún así, hermanos, a los que se encargaron de buscarle las fallas que no tenían, no les sirvió esta explicación y terminaron apedreando a Esteban. Lo sacaron fuera del pueblo y dice que mientras él hablaba, que los demás gritaban y se tapaban los oídos porque no querían escuchar la verdad. Y se hacían los locos y decían que seguía pecando. ¿Qué fue todo esto al final, hermanos? Esteban murió apedreado, pero antes de eso dice que vio a los cielos y vio a Jesús al lado del Padre y que terminó diciendo: perdona a los padres por el pecado que están haciendo. ¿Qué os quiero decir con todo esto, hermanos? Yo quiero ser imitador de Jesús, pero quiero vivir también como vivió Esteban, sin buscar un cargo, sin buscar ser nadie, estando lleno del Espíritu Santo, teniendo un buen testimonio para que la gente lo vea, para que la gente se sienta que yo no soy de Jesús, sino que yo soy de arriba. Último, lo que yo creo que es más importante, teniendo sabiduría, hermanos, porque yo no quiero buscar un cargo, yo no quiero ser predicador, hermanos, yo quiero ser una oveja entendida de lo que tengo que hacer para adorar al Señor y para que el Señor vea un cambio en mí. El antiguo Carlos no leía la palabra. Ahora que la estoy leyendo, estoy viendo miles de errores, todos en mí, ninguno en la palabra. Dios os bendiga, hermanos. ¿Puedes decir amén? Amén. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estoy contento de poder hablar a la iglesia y voy a hablar de un versículo que es Mateo 27:51. Dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, este versículo nos relata que cuando Jesús ya fue expiado, ya se consumió lo que es la cruz, pues pasaron cosas sorprendentes, como que se partieron las rocas y tembló la tierra. Más adelante en el versículo dice que incluso la gente salió de sus sepulcros, quiere decir que resucitó gente. Fueron cosas extraordinarias. Pero lo que recalca en este versículo es que el velo se partió en dos. Y bueno, antes de seguir hay que hablar un poco sobre el velo, porque cuando escuchamos la palabra velo nos pensamos que es una cosita fina y translúcida. Sin embargo, yo he leído que tenía un grosor de unos 10 centímetros, o sea que era ancho y medía 20 metros de altura. Para doblarlo se necesitaban 70 hombres, y por aquel entonces dicen que tenía tanta dureza que podían atar un caballo a una punta y a otra, y aunque fueran a galope, los caballos, cada uno para su lado, no se rompían. O sea que era duro, era largo, era grueso y era bastante completo. En
En el Antiguo Testamento el velo significaba la separación entre el hombre y Dios. Tenía que entrar el sumo sacerdote, que ya lo sabemos, a realizar los sacrificios y todo eso. Aquí recalca que la abertura fue desde el cielo, fue desde arriba hacia abajo. Eso quiere decir que la abertura vino desde el cielo. La abertura la hizo Dios, porque si hubiera sido una abertura hecha por el humano, pues se hubiera realizado desde abajo, no desde arriba. ¿Y por qué hizo esto Dios? Pues porque los judíos, como sabemos, eran un poquito tercos y Dios tenía que dejar el templo inutilizado completamente. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues partiendo el velo. Entonces, como ese templo quedó inutilizado completamente, ¿por qué quedó inutilizado? Porque el templo ahora somos tú y yo. Ahora en nosotros habita el Espíritu Santo. Nosotros ahora no nos hace falta un sumo sacerdote que entre, que haga el sacrificio y que se vaya. Nosotros somos templo de Dios. Entonces, nosotros podemos hablar directamente con Dios por medio de Jesús. Entonces yo hoy te quiero decir, si tú eres templo y yo soy templo, ¿no crees que debemos de mantenernos limpios? Porque si tú te mantienes limpio, pues Dios va a florecer en ti. Porque tú tienes que vigilar a veces lo que hablas, lo que piensas, lo que dices, que no es solo venir al culto, ni orar en casa, que orar en casa está muy bien, pero Dios no se limita en una casa, Dios se limita en una vida cristiana. Y tenemos que hablar de Dios, tenemos que compartir, tenemos que convivir con Dios, con Jesús. ¿Vale? Esto es lo que quería deciros, que Dios se lo bendiga mucho. Bueno, pues yo quería hablar de tres mujeres. En el versículo de San Marcos, capítulo 15, versículo 40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé. Esto fue cuando Jesús ya estaba muriendo en la cruz y ya solo quedaban ellas, ninguno de los discípulos estaba, pero estas tres mujeres sí que estaban cuando Jesús ya estaba muriendo en la cruz. Y después más abajo dice: cuando pasó el día de reposo, esto ya es cuando Jesús ha muerto y ha resucitado. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Bueno, esto que me enseña, que estas tres mujeres, que quizás no tenían un gran nombre, pues porque no eran discípulos del Señor, no eran muy reconocidas. De hecho, por ejemplo, Salomé, solo sabemos que se llama Salomé, pero no dice nada más. Entonces, ¿qué quiero deciros en esta tarde? Que estas mujeres terminaron la obra con el Señor y cuando Él resucitó fueron las primeras. Me explico, fueron las últimas cuando Jesús estaba en la cruz y las primeras cuando Jesús había resucitado. Sin embargo, sus discípulos no estaban. Pedro le negó y Judas le vendió. Pero esas mujeres fueron fieles a Cristo desde el principio hasta el final. Quiero decirles que de verdad, para mí el primero, que no haya en nuestro corazón el ser algo importante, el que la gente nos tenga por reconocidos, el que muchas veces, en este caso que va para las mujeres, pues es que yo no soy la mujer de un predicador, o es que yo no soy la mujer de un pastor, o es que yo no llevo ningún grupo. De verdad, olvídate de eso. Lo primordial es seguir a Cristo y ser fiel a Cristo desde que empezamos hasta que acabamos. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. ¿Cuántos dicen fuerte y vivo gloria a Dios? Gloria a Dios. Para mí, hermanos, es un orgullo y un privilegio poder dirigirme a ustedes y hablar ante estos grandes ancianos. Gracias a nuestro tutor porque nos permite en esta tarde daros un pequeñito consejo de la palabra del Señor. Y yo solamente quiero decir que lo que yo diga os haga bien, ¿vale? Yo vengo a hablaros de Mateo, versículo 39, que dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí lo que estamos viendo es como el Señor solicitaba no tomarse el contenido de esta copa. Pero ¿qué es lo que significa esta copa, hermanos? En Salmo 75 leemos que hay un cáliz de las manos del Señor
en la cual han de beber todos los impíos de la tierra. Por lo tanto, vemos que el contenido de esta copa era la ira de Dios sobre los pecados de la humanidad. Imaginaros, hermanos, una persona que nunca haya cometido ningún pecado y que de golpe y de repente tenga que experimentar la amargura del pecado, la vergüenza, el abandono del Padre, el hacerse maldito, el ser ofendido. Todo eso iba a caer sobre el Señor Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué sientes cuando haces algo malo? Rencomia, remordimientos, culpa. Pues todo eso iba a ser descargado sobre el Señor. Todas las culpas pasadas, todas las culpas presentes, todas las culpas futuras, todo eso sintió el Señor. Todos los crímenes de la tierra descargados sobre Él. Pero hermanos, si el Señor no hubiera tomado esa copa hasta la última gota, os digo una cosa, el cielo estaría vacío, pero el infierno repleto. Gracias le damos al Padre porque un día decidió tomarse esa copa y cargar con nuestros delitos y pecados, porque a través de eso hoy tenemos salvación, hoy tenemos vida eterna. Gracias al Señor por ese día. Dios os bendiga. Antes de leeros este pasaje, y tengo la oportunidad de subir, quiero daros una noticia a lo mejor porque mucha gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero bueno, como para mí es una alegría, pues yo lo quiero decir. Llevo 4 meses sin fumar. Y a lo mejor la iglesia a lo mejor no se ha dado cuenta, lo que sea, pero bueno, yo os digo el motivo también, se lo quise entregar al Señor, a Él, y desde que lo dije ya no he vuelto a fumar, y ahora os voy a leer un texto que se encuentra en Mateo capítulo 6. Yo de verdad que no quiero sorprender a nadie, el versículo es muy sencillo, mira. El versículo dice así: Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que te ve en los secretos, te recompensará en público. Amén. Bueno, pues este es el versículo. Es muy sencillo, lo veis, se explica solo. Entonces, yo lo siento así, ¿vale? Cuando vas a hacer bien a alguien, no hace falta que lo subas en redes sociales. Ahora estamos en el tiempo de las redes sociales, de TikTok, de todo esto. Que si se usa bien, es de bendición. Pero si se usa mal, pues es de maldición, claramente. Entonces, lo que hagas, que lo hagas de corazón. Que el bien que hagas, no hace falta que lo publiques por ahí de ay, el fulano necesitaba 30 euros y yo se les he dado. Ya dice aquí el versículo que los que hacen eso ya tienen su recompensa. Entonces, ya lo dice, lo que hagas tu izquierda que no se entere tu derecha. Que el Señor, lo que hagas, que te recompensará en público. El que te conoce en lo secreto, porque aquí en el culto nos vemos y nos conocemos y decimos, ay, el fulano sí, y vemos lo del culto, lo del diario. Pero en lo secreto solo nos conoce uno, que es Dios. Entonces, el que nos conoce en lo secreto, si hacemos las cositas bien, como dice Manuel, si hacemos las cositas bien, nos van a compensar en público. Entonces, yo lo voy a hacer, porque lo siento así y lo veo así, que lo que yo haga, que no lo voy a publicar para ahí para hacer mal, para hacer daño. Y eso es lo que sentía en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano.
Amén. Pues hay gente que ha cantado y ha hablado porque sabe hacerlo, pero yo no sé ni cantar ni hablar. Pero bueno, yo voy a decir un éxito que tengo, ¿vale? Porque la palabra de Dios tiene poder. Yo quiero preguntaros esa segunda, ¿vale? Yo os quería hablar del Getsemaní, ¿vale? El Getsemaní, hermanos, era un jardín situado en la ladera del Monte de los Olivos, donde Jesús pasó parte de su última noche allí, orando. ¿Por qué orando? Porque dice que su alma estaba muy triste y angustiada hasta la muerte. El Getsemaní, hermanos, su prensa de aceite, es un lugar donde trituran o exprimen olivos, frutas, semillas. ¿O para qué? Para conseguir el mayor aceite posible y el mejor aceite posible. De alguna manera vemos cómo nuestro Señor Jesús, aquí en el Getsemaní, se ve oprimida el alma humana de Jesús, con la perspectiva de que horas después tenía que tomar la decisión de ir a la cruz. Amén. Cuando el Señor visitaba la capital, dice que iba a este jardín porque la gente le seguía y quería descansar de la multitud. Amén. Entonces, por eso Judas sabe dónde está y va con los políticos, por decirlo de alguna manera. Amén. Y hay una cosa importante, que es donde quiero sacar. Hay una cosa importante y es que en ningún momento quiere huir. En ningún momento quiere escapar. Él sabía que Judas iba a venir con la policía romana y aún así no se quiso marchar. ¿Por qué? Porque dice su palabra, hermanos, y él sabía que el propósito que tenía Jesús era cumplir la voluntad de Dios. Para resumir un poco, hermanos, ¿vale? Diría que de tus más profundos quebrantos, Dios saca las mejores cosas de ti. Es decir, cuando estés mal o cuando tengas problemas y adversidades, recuerda que Jesús oraba en el Getsemaní. Y te aconsejo que tú también te metas en tu cámara secreta con y que ores al Padre, porque esto se llama dependencia. Y cuanto más dependencia tengas de Dios, mejor. Que Dios os bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, pues yo soy un inventado. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora sí. Bueno, pues yo soy un inventado. Pues tengo un pastor que es muy bueno, pero le gustan las cosas bien hechas. Yo soy un candidato local. Yo no puedo dirigirme en ninguna iglesia nada más que la mía, al menos que un obrero de mi iglesia estuviera conmigo. No hay ningún obrero de mi iglesia. Aquí no pasa nada. Bueno, pues así rápido os voy a decir algo que dije hace unos días en mi iglesia. En el Salmo 22, el rey David se siente rodeado por los toros de Basán. Más bien está incómodo, no lo está pasando bien, algo está sucediendo, algo sucede en el Salmo 22. Pero escuchen, ha llegado el Salmo 23 y David escribe: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé qué es lo que te estará oprimiendo la vida, no sé lo que te estará sucediendo, yo no sé si realmente te sientes como David en el capítulo 22, pero déjame decirte algo, déjame recordarte algo. Iglesia de Santiago, llega el Salmo 23 y tengo que decirte algo: Jehová es tu pastor. Un beso y un abrazo para todos.
Miren, cuando entra por el curso he mandado a predicar a tu hermano y ninguno lo ha sentido. ¿Saben por qué? Porque no tenía ganas. Sepan que han subido sin previo aviso. Han subido como el culto empezado. ¿Y saben por qué hacen esto? Porque todas las semanas preparan una lección totalmente bíblica. Y todas las semanas están durante hora y media estudiando la Biblia. Y sin la motivación de hacerlo por levantarse, sino porque quieren conocer más. Muy bien. Yo les he dicho subir. Me decían, no estamos preparados. Es que no es que te prepares, es lo que ya tienes. No es que te prepares, es lo que ya tienes. Y lo que tienes, el Espíritu Santo hace que fluya. Así que tenemos unos jóvenes que se esfuerzan por conocer las Escrituras y por conocer a Dios. Y hay que valorarlos. De vez en cuando hay que dejarles que transmitan lo que Dios ha pedido. Un aplauso.